Con el ex procurador Luis Vargas Valdivia. Doctor, muchas gracias por acompañarnos al inicio del programa. El día de hoy expuso la defensa, expuso la fiscalía. El direccionamiento de obras y la participación de Jennifer Paredes como lobista, que ha sido el cargo que le atribuye la fiscalía de esta organización, el contacto entre el poder y las empresas para la adjudicación de obras en Cajamarca, en Amazonas, por ejemplo, y en, sabe Dios, algún otro sitio más conforme avance la investigación. ¿Usted cree que es suficiente la información que hay para que determinada la fecha se imponga esa prisión preventiva? ¿Lo ha satisfecho la exposición del fiscal o por el contrario cree que la defensa ha podido desbaratar los argumentos? Yo creo que, a ver, la defensa ha intentado en todo momento tratar de, como muy bien usted señala, Mavira, desbaratar los argumentos de la fiscalía, pero me parece que la fiscalía ha podido reunir los suficientes medios de investigación pueden llevar al juez a la convicción de la necesidad de dictar la prisión preventiva solicitada, ¿no? Yo creo que sí hay suficientes medios de investigación que acreditan, al menos hasta este momento, lo que se entiende como una sospecha grave de comisión del delito y de vinculación de la señorita Jennifer en estos hechos delictivos, ¿no? Abundantes medios de investigación que la ubican en el lugar de los hechos, en el momento, ofreciendo, ¿no es cierto?, obras y sirviendo más que como lobista, como cómplice, ¿no?, de la comisión de los delitos de colusión, que son materia precisamente de la investigación. Hay que tener en cuenta también la conducta procesal de la señorita, que permite, creo yo, sí, sospechar válidamente, ¿no?, que ella podrá, ¿no es cierto?, entorpecer la actividad probatoria, y ya hay pues al menos un elemento que permite establecer, al menos con una sospecha válida, el tema de la fuga, ¿no? No olvidemos que cuando la fiscalía con la policía llegaron a Palacio de Gobierno, claro, ella sospechosamente desapareció y estuvo un día sin ser ubicada. Si bien es cierto, se puso a derecho, pero esta actitud y la conducta además que los custodios policiales han dado cuenta que ha tenido en el curso de estos días respecto de amenazas y una serie de supuestos, permite establecer pues que ella podrá, ¿no es cierto?, interferir o tratar de interferir con las investigaciones y claro, o eludir eventualmente, ¿no? Hay un peligro también, digamos, de que eluda a la fiscalía en el transcurso de la investigación. Esta medida no es una medida que podemos interpretar como una condena o una absolución. En cualquier caso, es una medida que protege la investigación que va a tomar, a pedido de la Fiscalía, 36 meses por resultar una investigación compleja. La vinculación con el presidente, ¿usted diría, está clara? Sí, y a eso quería también apuntar cuando hablamos de peligro, cuando se habla de peligro, ¿no?, de entorpecimiento de la actividad o peligro de fuga. La teoría de la Fiscalía es que ella forma parte de esta organización delictiva encabezada por el presidente de la República y su esposa, siendo ella una parte importante de este círculo alto que maneja precisamente esta organización. Y ya hay jurisprudencia de la Corte Suprema que señala pues que en estos casos, tratándose de organizaciones delictivas, más aún si se encuentran enquistadas en el poder, en este caso existen claras evidencias pues de que esta organización habrá de valerse precisamente del poder para tratar de entorpecer las actividades. ¿Qué es lo de investigación? ¿Qué es lo que hemos visto precisamente con el presidente, la actitud del presidente de la República desde el inicio de las investigaciones? Es decir, que los dichos del presidente o las respuestas o las críticas no han favorecido, por el contrario, podrían ser un obstáculo o jugarle en contra a su cuñada en este momento. Ahora, el hecho de que ella no sea funcionaria pública, que es algo que también mencionó el abogado, que no sea funcionaria pública y que por lo tanto, bueno, era simplemente una persona que no podía otorgar una licitación o cerrar un contrato con estas empresas de los señores Espino, que además se han admitido como testaferros en este enjambre, digamos, corrupto. ¿La favorece? ¿La perjudica? No, a ver, eso es irrelevante porque en los delitos contra la administración pública
como colusión, por ejemplo. Eso es lo que se conoce como un delito especial propio. El autor es un funcionario público que está a cargo precisamente de los procesos de contratación. Y el privado que interviene, los privados que intervienen son cómplices. Ella sería cómplice primaria. Y en nuestro ordenamiento penal, el cómplice primario tiene la misma pena que el autor. De acuerdo, pero es cómplice porque tiene la cercanía con la primera dama y el presidente. Si ella no fuera familiar de la primera dama ni del presidente, sería mucho más difícil encontrar un vínculo. Claro, y hay que tener en cuenta, además, que son dos, básicamente, los cargos que se le imputan, ¿no? No solo delitos contra la administración pública, sino pertenencia a una organización delictiva, que es un delito con una pena bastante alta, es un delito muy grave. Entonces, el hecho, yo creo que sí hay elementos que permiten establecer su pertenencia, al menos por el momento su pertenencia a esta organización delictiva. No hay lo que se conoce como sospecha grave. Entonces, es en este caso irrelevante que sea o no funcionario público, porque tenemos esta segunda imputación que es formar parte de una organización delictiva. Entonces, en realidad, decir que no es funcionario público no, no permite deshacer, ¿no?, el nivel de imputación de la Fiscalía. Claro, el caso es realmente complejo y entrar a cada licitación tedioso, probablemente uno se pierda en el camino de esta historia, pero para hacerlo breve, aquí me parece que de lo más grave es la facilidad que le dio la primera dama como coordinadora, creo que la ponen como coordinadora en el organigrama, para que Jennifer Paredes se reuniera y de alguna manera fuera su representante ante estos gobiernos locales con los cuales finalmente trabajaba para ponerlos en contacto con las empresas de los señores Espino. Se han encontrado los últimos hallazgos y los que provocaron mayor escándalo fueron las anotaciones en la agenda que se encontró durante la inspección al domicilio. Estas agendas de Jennifer Paredes, donde incluso está el nombre de la primera dama, un poquito más abajo dice Lilia, dice, no, al costado igual 10.000, no sabemos a qué, pero ¿qué fuerza como elemento probatorio, qué fuerza como prueba tienen estos documentos? ¿O son apenas indicios? Bueno, por el momento tenemos, esos son indicios, es cierto, ¿no? Pero son indicios que van apuntando, ¿no?, a la existencia de esta organización delictiva y a la conformación de los mismos. A eso hay que agregar también, y esto es importante tener en cuenta, ¿no? No hay que ver las investigaciones de manera individual, sino en estos casos, cuando estamos ante una organización criminal, lo que hay que hacer es tener en cuenta el panorama total. No olvidemos que hace poco, a finales de la semana pasada, una alta funcionaria del Ministerio de Vivienda precisamente también ha ido a declarar a la Fiscalía como testigo protegido, nos hemos enterado por los medios de comunicación social, sí, corroborado lo que varios exministros en su momento señalaron, ¿no?, la existencia de un gabinete en la sombra. Gabinete, entre comillas, que se dedicaba pues a direccionar, ¿no?, los recursos del Estado. Y esto es importante porque parte de la imputación también, en este caso en específico respecto del al alcalde de Anguía y la señorita Jennifer, es que ellos consiguieron, ella básicamente, gracias a la primera dama y el presidente, conforme lo señala los actuados de la Fiscalía, son los que consiguieron la transferencia de fondos para permitir precisamente estas obras que fueron... Exacto. Ese es un tema bien interesante porque ahí hay un compromiso directo del presidente. Le comento esto cuando estamos viendo en pantalla precisamente la hoja dentro de la agenda donde se destaca el nombre de Lilia debajo de Jennifer y se anotan cifras al costado. Esto tiene que ver, diría usted, con este decreto de urgencia que en su momento suscribió el presidente para que se priorizara las obras en Anguía. De ahí que a él se le coloque a la cabeza de la organización. Es un decreto de urgencia, el 102, que creaba un marco legal que priorizaba precisamente estas obras. ¿Qué obras? Había que buscar y preguntarle al alcalde qué obras necesitaba y ponerle al contratista, es decir, a estas empresas de fachada de los hermanos Espino, para resumirlo rápidamente.
Claro, esta organización delictiva, que es la teoría de la Fiscalía, se encargaba, ¿no es cierto?, tanto de proveer de fondos a los ejecutores directos, esto es el alcalde de Anguilla, ¿no es cierto?, como también la participación de la señorita Jennifer y la primera dama en el direccionamiento junto con el alcalde de estos contratos. Lo Ajá. que corresponde también a la Fiscalía es identificar las otras transferencias que el gobierno haya realizado en este corto periodo de tiempo, poco más de un año, y poder investigar cada una de estas licitaciones y contrataciones. Estoy seguro van a arrojar también una serie de graves irregularidades. Entonces, claro, lo que tenía esta organización con el presidente a la cabeza era el círculo completo: los fondos públicos, la transferencia de partida y las coordinaciones a efectos de la distribución de las obras, de las cuales permitían obtener ingresos ilícitos. Como ve, hay una organización con distribución de roles, de funciones y de actividades. Claro, y las Esto pruebas o los se indicios, enmarca en claro. lo que es el delito de organización criminal. Claro, y esas funciones, digamos, los indicios apuntan a que se desempeñaron en la Exacto. realidad. Doctor, lo invito a ver una nota que hemos preparado precisamente con más detalles de cómo funcionaba esta organización en la tesis fiscal. El informe de Alonso Dávila, y luego regresamos para tener unas últimas conclusiones respecto a los delitos cometidos, por ejemplo, a partir de esta situación. Mi nombre es Jennifer Noelia Paredes Navarro. Quizás esta sea la última vez que Jennifer Paredes hable en libertad. Y es que la joven chotana de 26 años, a quien el presidente Pedro Castillo llama su hija, podría ser condenada hasta más de 25 años de prisión por el delito de lavado de activos. Este es el expediente de requerimiento de prisión preventiva para Jennifer Paredes, un documento de 660 páginas que detallan el tejimaneje de esta red criminal. En la página 79 se explica que Paredes es la lobista, es decir, la persona encargada de acercarse y contactarse con los alcaldes de diferentes localidades del país para ofrecerles financiamiento y facilidades en la ejecución de obras. Es decir, tras las indagaciones, la Fiscalía ha determinado que la pariente de Pedro Castillo no solo coordinaba con el alcalde José Nenil Medina la realización de obras para Anguía, sino también con otros alcaldes. Jennifer Paredes siempre supo cuál era el objetivo de su función. Estoy aquí, no hice teletransportación, sino he estado siempre en el país. La tesis fiscal se refuerza con lo dicho por Hugo Espino, quien sostiene que la lobista Jennifer Paredes se reunió en una pollería de Chorrillos con el alcalde provincial de Chachapoyas, Víctor Raúl Culqui Puerta, con quien se habló de viabilidad, celeridad y financiamiento de obras para dicho gobierno local. Pero esta no fue la única reunión. Jennifer Paredes y Hugo Espino viajaron a Chachapoyas para encontrarse con el alcalde Culqui. En este segundo encuentro, la frase que más resaltó de Paredes fue: "Estamos dispuestos a apoyarlo". Porque no me corresponde, yo soy la cuñada del presidente. En esta casa ubicada en el caserío de Chogur, en Cajamarca, en donde el año pasado Pedro Castillo y su familia compartieron el desayuno durante el día de elecciones, el pasado 9 de agosto se convirtió en el escenario de importantes hallazgos. Una agenda en la que Jennifer Paredes anotaba sumas de dinero de hasta 90.000 soles, expedientes, nombres de funcionarios y familiares como el de su hermana, Lilia, 10.000. Pero lo más impresionante, la cuñada del presidente guardaba más de 14 sellos de autoridades locales. Nenil Medina fue alcalde de Anguía en el 2018. El año siguiente, Jennifer Paredes ingresó a laborar a la entidad edil. Las sospechas de la Fiscalía es que esta red criminal habría empezado a funcionar en dicha localidad y luego saltó a ligas mayores.
Jennifer Paredes, la joven chotana de 26 años, conocía a la perfección cada estrategia que empleaba. Por ello citó al empresario Hugo Espino a la casa donde se quedaba en Lima, en el pasaje Las Tortugas, en Cedros de Villa, en Chorrillos. Según la confesión sincera de Hugo Espino, Jennifer Paredes lo citó en el tercer piso de esta vivienda. En este encuentro, la cuñada del presidente le comentó a Espino que su hermano David Paredes Navarro estaba interesado en adjudicar obras y para ello requerían de su ayuda. Esta ayuda, según testimonio de Hugo Espino, fue promovida por Jennifer, la chica a quien cortejó en sus visitas a Palacio de Gobierno, pero sin éxito, pues según la tesis fiscal, Jennifer solo lo quiso como testaferro. Jennifer Paredes quería que Hugo Espino preste el nombre de su empresa para ganar la licitación y también que anime a su hermana Angie Espino a crear una nueva empresa fantasma. Y si no trabajo, ¿de qué voy a vivir? ¿Con qué me voy a mantener? De estas más de 600 páginas, son 140 las que señalan a detalle los graves indicios y las pruebas contundentes para explicar la organización criminal que lideraría el presidente Pedro Castillo y que hoy tiene a su hija tras las rejas. Todavía habrá que esperar algunos días más para conocer si finalmente el juez otorgará lo que ha pedido la Fiscalía, 36 meses de prisión preventiva para Jennifer Paredes. Pero interesante, seguimos con el doctor Vargas Valdivia porque ¿qué papel jugaron los ministros de este gobierno en toda esta historia? Concretamente, Heiner Alvarado, por ejemplo, actual ministro de Transportes y Comunicaciones y exministro de Vivienda. El caso de Anguía es uno, el caso de Chachapoyas es otro. Y resulta que Heiner Alvarado fue gerente de infraestructura de la gestión del alcalde de Chachapoyas. Es decir, encontramos cómo se va redondeando la historia y cómo se van cerrando los círculos. Doctor Vargas Valdivia, ¿qué delitos concretamente se podrían atribuir a los implicados, digamos, a la familia del presidente? Jennifer Paredes, la primera dama, sus hermanos. Bueno, a ellos habría que agregarles también a los exministros, como usted muy bien ha señalado, Mávila, porque ellos han tenido una participación fundamental en estos hechos, ¿no? Ya está comprendido el proceso del exministro Silva, ya hay un proceso abierto contra el exministro de Vivienda, cual ministro de Transportes y Comunicaciones. Entonces, queda claro pues que, a ver, empezando, o sea, respecto de los delitos, empezaríamos con la Fiscalía, señala claramente pues que ellos forman parte de una organización criminal. Es un delito que está sancionado hasta con 15 años de pena privativa de libertad. A esto hay que agregarle los delitos de corrupción, tráfico de influencias, negociación incompatible y corrupción de funcionarios. No hay que olvidar también que estamos ante una multiplicidad de delitos, son varios hechos delictivos. Y en nuestro sistema penal, esta multiplicidad que se conoce como concurso de delitos, lo que trae como consecuencia es la suma de penas previstas para cada uno de ellos. Van sumando hasta un máximo del doble de la pena máxima prevista por el delito. Esto es, podrían enfrentarse hasta un máximo de 30 años de privación de libertad. Hoy hemos escuchado a la Fiscalía, ¿no es cierto?, hacer una prognosis de pena teniendo en cuenta circunstancias atenuantes y agravantes, y considera que la pena que le correspondería si es que estuviéramos en juicio sería de aproximadamente más de 20 años de privación de libertad. De acuerdo, doctor. Muchísimas gracias por ayudarnos a entender en términos sencillos este proceso que recién empieza, porque la investigación recién está empezando. Y es por eso justamente 36 meses es lo mínimo que tardará en conocerse si son culpables o inocentes, pero al margen de ello queda, por supuesto, el tema político pendiente. Muchas gracias, doctor Vargas Valdivia. Gracias a usted, María. Muy buenas noches. Y bueno, aquí en los estudios nos